Chanchullo, cuando les hablen. Sí, dime, George Liz. Muy bien, vamos por ahí. Cuando nos hablen de los stakeholders, nosotros vamos a asumir que son las partes interesadas. Es decir, vamos a estratificar en público, en proveedores, en accionistas. Entonces, cada una de esas partes que estamos viendo van a ser los stakeholders. Excelente. Muy bien, muy buena participación. Gracias, George. Entonces, de la misma forma, desde el punto de vista del socialismo, lo que vamos a buscar es una integración de la ética en la administración ideológica. ¿Para qué? Para desarrollar, tener un desarrollo sostenible, es decir, vamos a priorizar la regeneración de la madre tierra, ese cuidado al medio ambiente, para poder seguir transformando los recursos naturales en nuevos productos que satisfagan nuestras necesidades. No lo vamos a asumir como materia prima que hay que explotar para generar ganancias, sino vamos a buscar un desarrollo sostenible. Vamos a fomentar decisiones basadas en principios éticos, es decir, lo que nos llaman, lo que se llama las decisiones informadas. Incluso si queremos hacer carreteras, si queremos hacer represas, vamos a tener que tomar en cuenta a las comunidades para lograr hacer estos proyectos bajo un principio ético de respeto y de igualdad en la sociedad. Entonces habrá que preguntarles a los pueblos indígenas originarios si están de acuerdo, qué beneficios les va a traer y no asumir como una política unilateral en que se ha tomado la decisión y punto, sino hay que considerar cuáles son las decisiones del pueblo que van a más allá de sus representantes, porque es muy fácil el considerar que los representantes, es decir, los diputados, los senadores e incluso el presidente, al haber tenido una mayoría, representan a todo el conjunto de la población y lo que ellos decidan se va a constituir en ley. Porque muchas veces sí has podido elegir un representante, pero que no está yendo acorde a tus valores, a tus necesidades, a tus principios, y por eso también te rebelas como pueblo y pides que no se tomen ese tipo de decisiones. Entonces, de esta forma se va a poder lograr un éxito en la ética dentro de esta administración ideológica, pero sobre todo el éxito se va a convertir en credibilidad, legitimidad y respeto. Y esto se va a lograr a través de la coherencia entre la ética y la ideología, para de esta manera fortalecer el impacto positivo de las decisiones. Por eso cuando ustedes escuchen los, eh, los discursos políticos, siempre se habla de la credibilidad y este gobierno legítimo, ¿no? Pero eso se construye a partir de tu toma de decisiones y a partir de transparentar cómo estás haciendo el gasto público en función a las necesidades del pueblo, de la población. Ahora, ¿cómo podemos llegar a tener esta integración entre la ética, la administración ideológica y el Estado? Esto sobre todo es a través de códigos de conducta que fomenten
la reflexión ética y promuevan la rendición de cuentas. Gracias a estas medidas como los códigos de conducta, códigos de ética, manuales de funciones, vamos a poder fortalecer la coherencia entre la ética y la ideología. Haciendo un poco de abstracción, ¿cuál sería el mayor código de conducta del Estado plurinacional de Bolivia? ¿Qué debemos respetar todos? ¿En qué debemos basarnos? ¿Cuáles son las reglas del juego? ¿Dónde están escritas en un estado como el nuestro? ¡Excelente! Entonces lo que debemos hacer es cumplir con la constitución política del Estado plurinacional de Bolivia. Y eso es justamente lo que no se está haciendo. Y al no cumplir con las reglas del juego, estamos perdiendo credibilidad, legitimidad y estamos demostrando una falta de respeto primero a la Constitución y luego a la población, porque no estamos cumpliendo con las mayores reglas del juego que han sido en su momento reivindicadas y decididas por todos nosotros. Entonces, ¿cómo podemos nosotros en todos los niveles nacionales, departamentales, municipales, en nuestra empresa, en nuestro emprendimiento, en nuestra tienda, lograr que funcione la ética? A través primero de la formación, de tener esos espacios de debate donde ustedes reflexionan en qué aspectos estamos fallando en la ética, en evaluar cómo las decisiones que estamos tomando afectan a la población, a nuestros clientes, a nuestro personal, a nuestros proveedores, a nuestros stakeholders. ¿Qué principios éticos estamos promoviendo? Pero sobre todo el enmarcarnos en qué administración ideológica nos encontramos para darle esa visión o capitalista o socialista o comunista o las que ustedes vean dentro de la ideología que queremos plantar como Estado y luego como institución o como empresa. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta? Bueno, entonces, si no hubiera preguntas, pasemos a ver la diferencia muy rápidamente entre lo público y lo privado bajo este marco, este universo de carácter ideológico. Lo que primero tenemos que hacer es posicionarnos de cuál va a ser nuestro marco ideológico en el que pretendemos trabajar, al cual vamos a darle un marco ético, vamos a hacer una especie de constitución política en función, pero al nivel en el que estemos trabajando, ya sea nacional, ya sea municipal, ya sea departamental, ya sea mi emprendimiento, ya sea mi fábrica, ya sea mi institución. Y en ese marco ético vamos a incorporar los valores que para nosotros son fundamentales, que los podemos identificar a través de los valores universales, que serían la honestidad, la justicia,
el respeto. ¿Cuál falta aquí? La responsabilidad. Excelente. Y a eso le acotaríamos la transparencia y la imparcialidad, que están dentro de la responsabilidad. En este marco, entonces, debemos difundir las reglas del juego, es decir, nuestro marco ético, nuestro código ético, nuestro manual ético, nuestra constitución política del Estado. Siendo que son las reglas del juego para todos, deberíamos educar, promover, informar la constitución política del Estado. Y en nuestro caso deberíamos informar, capacitar, educar en función a cuál es nuestro marco ético dentro de la institución. Esto sobre todo para promover la transparencia y la rendición de cuentas, ya que la transparencia nos va a permitir que tengamos acceso a la información sobre las acciones y decisiones del gobierno. ¿Cómo se puede lograr esto? A través de mecanismos de rendición de cuentas como informes periódicos, auditorías independientes, que ustedes es lo que me han comentado, a través de plataformas de acceso a la información pública, y todo esto para hacer posible que la ciudadanía supervise la actuación del gobierno. Consulta. Ustedes conocen informes, auditorías que reflejen cuál ha sido el proceso de toma de decisiones del gobierno. ¿Dónde podemos encontrar esto? Solo díganme si conocen o no conocen. Yo a lo mejor he buscado y no he encontrado, pero a lo mejor ustedes alguna vez han encontrado dónde. Entonces, tenemos que generar esas herramientas. Lo mismo debemos hacer a partir de nuestras instituciones, nuestras empresas, ya sean públicas o privadas, en las que se facilite cuáles son los procedimientos para ver cómo voy a hacer un trámite, cómo se toman las decisiones en función a mi solicitud, si voy a ser parte de una licitación, cuáles son los requisitos y cómo voy a ser beneficiado, si es un proceso transparente o no. Y esto se puede lograr a través de una formación continua sobre ética pública. Es decir, empezar a formar a los funcionarios públicos sobre comportamientos éticos, valores, discusiones de posibles problemas éticos que uno puede encontrar en la administración pública y ver cómo se deben tomar las decisiones en el manejo de conflictos de intereses y promover las mejores prácticas en cuanto al servicio público. Esto asegurando que todos los empleados del sector comprendan la importancia de sus responsabilidades, pero también la importancia de ejercer sus valores de respeto, responsabilidad, justicia y honestidad. Asimismo, deben implementarse políticas anticorrupción y de control interno, que sean claras, que sean ejercidas o si quieren la toma de decisiones a partir de códigos de conducta.
a partir de sistemas de declaración de bienes y conflictos, normas estrictas, ver cómo es el soborno, cómo se da la malversación. Y de esta forma, los sistemas de control interno deben detectar las irregularidades y sancionar a los responsables, fortaleciendo esa cultura de identidad. Ahora, ¿cómo? Bueno, no sé si ustedes tienen algún ejemplo, por ejemplo, de indicios de corrupción. ¿Cuándo se pueden dar estos procesos corruptos? Yo les comento, desde mi punto de vista, el retraso en el tema de trámites, que un trámite te dure meses o años, ya es un indicio de corrupción. ¿Por qué? Porque si tú a partir de los requerimientos que te han dado, de plazos que te han establecido, sigue retrasándote tu trámite, ojo, ahí hay una posible irregularidad en la que te están presionando de alguna forma para pedirte de manera indirecta un soborno para que tú digas, agilícemelo. ¿Algún otro tipo de irregularidad que hayan visto de ese, bajo esas características? Otro podría ser la firma, ¿no? Estás haciendo un trámite regular y demás, pero son más firmas, necesitas más firmas de lo que regularmente se pide. Entonces ahí es donde te dicen, tiene que firmar fulanito, vaya al segundo piso, ahora vaya al quinto, vaya al primero. Entonces son esos procesos de alargamiento los que ya nos están dando esa alerta roja para detectar irregularidades. Entonces, ahí es donde en el marco legal debemos poner un marco ético donde incluso se vean cuánto deben durar estos procesos que por sí tienen un tiempo establecido. Fomentar la participación ciudadana. Hemos dicho que hay diferentes herramientas que nos pueden permitir participar y hacer el seguimiento de las políticas públicas a través del control social. Pero un control social amplio, un control social genuino, no un control social que esté también comprado e incluso reciba sueldo de los mismos entes políticos para que no les hagan observaciones y de esta forma actúe de acuerdo con las necesidades y expectativas de la población, porque esto del control social también se ha corrompido y se llega a tener incluso sueldos y demás, y si estás recibiendo un sueldo como control social, no vas a ir contra tu jefe. Además de consultas públicas, foros de debate, plataformas de comunicación abierta, que nosotros, por ejemplo, los resultados del censo los podamos ver a través de una página de internet o que se nos pueda brindar la información. Por ejemplo, esa información ahora está oculta. No tenemos forma de acceder en este momento. Y es más, la siguen procesando y siguen dilatando en el tiempo para que en su momento, cuando necesitemos la información, nos digan, bueno, va a salir
tal mes, tal año y no podamos utilizarla como fuente de información para mejorar las políticas públicas que tenemos. Por eso es que hay que promover la participación ciudadana. Una consulta, ¿ustedes conocen los ODECOs? ¿Saben qué es un ODECO? ¿Qué es el ODECO? ¿Tú sabes dónde están los ODECOs? Excelente. Y el ODECO, hacer el sistema de reclamación y consulta, es del mismo dueño. O sea, si yo voy a BOA y quiero hacer mi ODECO, ¿quién le está pagando ese ODECO? El mismo BOA. O yacimientos, el ODECO de yacimientos o de cualquier oficina. Contradictoriamente, está en la misma oficina donde estoy haciendo mi trámite o donde estoy pidiendo el servicio. Y entonces, de una forma ética, ellos no van a querer ir en contra de sus jefes. Y pasa lo mismo con las oficinas de transparencia. Son parte de la misma institución y son lo menos transparente. ¿Por qué? Porque tienen una dependencia de la misma institución. Entonces hay que mejorar la participación ciudadana y la transparencia que estamos dando. Por eso hay que crear unidades o comités de ética que supervisen la aplicación de estos principios éticos, pero que estén fuera de la institución, o sea, que tengan la posibilidad de ser independientes y que la denuncia de irregularidades proteja a los denunciantes y promueva una transparencia interna. En cambio, aquí pasa todo lo contrario, más bien lo que hacen es satanizar o si quieren criminalizar al denunciante porque ellos son parte de la misma oficina. Entonces, también debemos establecer qué consecuencias trae consigo una mala conducta. Es decir, dentro de mi institución, dentro de mi empresa, dentro del servicio que estoy dando, empezar a poner números. Primero, en relación al cumplimiento de la norma. Es decir, pautas de actuación que nos permitan prever conflictos y saber cuál es el debido proceso en que se debe llevar a cabo en función a los valores que estamos implementando para una buena convivencia. Pero también ver qué consecuencias trae consigo una malversación de fondos, la mala conducta en corrupción, poniendo números de cuánto está perdiendo el Estado y a quién este tipo de malas conductas o de corrupción está beneficiando. Para de esta manera aplicar de una manera justa, pero sobre todo equitativa, cuál va a ser el castigo, cuál va a ser la sanción. Y esto tratando de evitar la impunidad, que es una de las principales causas de desconfianza en las instituciones. Para esto tenemos que facilitar los canales de denuncia, ¿no? Es decir, proteger al denunciante, si bien evaluar que su denuncia es efectiva, que no está mintiendo, que no está engañando,
el ver las pruebas, el identificar de una forma externa a la empresa para hacerse parte y acompañar la denuncia sobre la corrupción o mala conducta sin tener miedo a represalias que puedan surgir de este jefe. Entonces podrían ser denuncias telefónicas anónimas, plataformas de denuncia donde exista la figura de este ombudsman que sea independiente y supervise las quejas y además impulse las investigaciones de forma parcial. ¿Quién es el ombudsman? El ombudsman, cuando les digan, es el defensor del pueblo. Pero ¿quién elige a ese defensor del pueblo? ¿Saben quién elige al defensor del pueblo? En nuestro país, ¿quién lo ha elegido? No, pregunta, ¿quién es el defensor del pueblo en nuestro país? Creo que sí. Yo tampoco sé quién es. Pero este defensor del pueblo es elegido por la Asamblea Legislativa, con si quieren 2/3. Pero otra vez estamos cayendo en lo mismo, es como el ODECO, es parte de la oficina. Entonces, si lo están eligiendo diputados y senadores, se deben a la gestión de gobierno de ese tiempo y tienes un defensor del pueblo que defiende al gobierno y no defiende a la población. Y es más, ni siquiera se lo conoce. Mientras menos participe, mejor para la gestión gubernamental. Entonces, en conclusión, tratar de implementar la ética en el poder público va a ser un esfuerzo de todos, de múltiples dimensiones, y va lastimosamente a requerir el compromiso del gobierno y también del Estado para una participación efectiva de la ciudadanía. Esto nos va a poder lograr consolidar una cultura de ética pública que contribuya a fortalecer el tejido social, mejorando la eficiencia del gobierno y un entorno donde el servicio público sea valorado y respetado. Hemos hablado mucho del prestigio. Y si ustedes quieren, en estos 4 valores de responsabilidad, de honestidad, de respeto y de justicia, está marcada la solución de cualquier gestión de gobierno, de cualquier gestión empresarial, porque a través de la aplicación de estos valores, sí estás generando de alguna forma riquezas, bienestar, pero tratando de no hacer daño al prójimo. Entonces surgen ideas creativas, surgen soluciones, pero que no dañen al otro. Y lastimosamente, cuando llegas a esa administración del poder, creo que un poco te encandilas o te da muy y dejas de implementar estos valores y ahí es donde pierdes ese prestigio, pierdes esa legitimidad, pierdes que hemos dicho que se necesita para el crédito, esa confianza y vas decayendo en tus tomas de decisiones y esto puede llegar a que quiebre la empresa o que se cierre
o en el caso del Estado es mucho más complicado porque el gobierno debería prever que puede acortar su gestión de esta forma. Entonces, ¿qué queremos de los administradores? Primero públicos, pero también relacionados con los privados. ¿Cómo debería ser la ética en la administración? El administrador primero debe demostrarnos respeto. Esto sobre su conducta y respeto a la Constitución, a las leyes, ver que garantice que se cumplan todas las fases del debido proceso, tomando decisiones en el cumplimiento de los procedimientos, es decir, de la Constitución, de tu manual de funciones, de tu código de ética, para que tus procedimientos administrativos se respeten y sobre todo se garanticen los derechos a la defensa y al debido procedimiento. Entonces, esto primero debe estar enmarcado dentro de nuestro código de ética, que de alguna forma también debe obedecer a la Constitución política del Estado. ¿Qué faltas de respeto ustedes pueden identificar en los administradores? Tarea para la casa porque debemos seguir avanzando. Honradez es el actuar con rectitud, honestidad, procurando satisfacer el interés general y desechando todo provecho o ventaja personal obtenido por sí de forma interpósita personal. Es decir, queremos que un administrador sea honrado, sea transparente, sea honesto, los valores que habíamos puesto. Un nuevo valor que se incorpora ya que estamos administrando servicios, fábricas, una institución es la de la eficiencia. ¿Por qué? Porque la eficiencia nos va a brindar la posibilidad de tener calidad en cada una de las funciones a nuestro cargo, procurando obtener una capacidad sólida y permanente. Esta puede ser entendida como una aptitud técnica, legal y moral, pero es la condición esencial para el acceso y ejercicio de nuestras funciones, sobre todo si son públicas. Y se debe tratar de tener una permanente formación y actualización de la realidad y de la solución de conflictos, debiendo asegurar un debido proceso. Pregunta: ¿qué diferencia hay entre eficacia y eficiencia? ¿Son lo mismo? Se las voy a poner fácil. Hemos dicho que la eficiencia... Sí, te escucho. Sí. Al revés. La eficiencia se centra en el proceso, en la capacidad de disponer
algo o a alguien para conseguir un objeto. Se enfoca en los medios que vas a emplear y los recursos que hay que aprovechar. En cambio, la eficacia es lograr el objetivo, lograr el efecto esperado. Sí, a ver, denme un objetivo. Aprobar la materia. Mi objetivo es aprobar la materia. ¿Y qué necesito para aprobar la materia? Ir a clases, resolver los exámenes, hacer mi examen final sobre el código de ética y ¿cuántos meses hemos estado pasando clases? Tata, 4 meses. Ya en 4 meses tengo que cumplir con esto. Para eso necesito aproximadamente, mucha porque me piden internet, tengo que pagar el internet. Vamos a poner un presupuesto de unos 200 bolivianos. Ya. He aprobado la materia, señores. Y la he aprobado con 98. He aprobado con 98. La he hecho en 2 meses. Porque solo 2 meses he ido a clases. Porque la participación contaba como asistencia. Entonces, como todos han participado, tengo toda mi asistencia, eso no hay problema. He participado de una feria, ahí me han aumentado 2, 3 puntos. Hemos ganado el concurso en Tarija. Y saben que como solo he estado 2 meses, como solo lo he hecho en 2 meses, solo he gastado 100 bolivianos. ¿He sido eficaz o he sido eficiente? Excelente. He sido eficaz, pero no he sido eficiente. ¿Por qué no he sido eficiente? Se los pongo desde el horizonte de visibilidad administrativo. Si has gastado 100 pesos, ¿por qué me has pedido 200? No has sido eficiente. Sí has sido eficaz, has conseguido pasar la materia. Pero ¿para qué me has pedido 200 si solo has gastado 100? ¿Por qué me has dicho que eran 4 meses si lo has logrado en los 2 últimos meses? ¿Qué has hecho los 2 anteriores? Entonces, esa es la diferencia entre eficiencia y eficacia. En la administración pública se me pide que sea más eficiente que eficaz. Bueno, se me piden las dos, pero el control se hace sobre la eficiencia, sobre el proceso. ¿Por qué? Porque ahí tienes un presupuesto. ¿Qué pasa cuando no has conseguido tu objetivo, pero no has gastado tu presupuesto? Yo les cuento, sin decir nombres ni instituciones, lo que se hace es, bueno, no hemos ejecutado el presupuesto, solo hemos llegado al 30%, bueno, hay que empezar a hacer talleres. ¿Dónde más podemos gastar? Ya, pidan impresora, vamos a cambiar las computadoras. ¿Por qué? Porque ese es mi presupuesto. Si yo no lo he ejecutado, uno, que me lo revierten, y dos, que para el próximo año voy a pedir el mismo monto y me hace un ratito.
si apenas has gastado el 30%. Entonces ahí no he sido eficiente. He sido eficaz, he cumplido los 200 días laborales. Sí, pero en el procedimiento no has cumplido con la parte de ejecución presupuestaria. No has mostrado de forma transparente en qué has gastado. Al último te has puesto a hacer talleres. Se van a dar cuenta, ya está llegando, ya estamos en noviembre. Noviembre y diciembre las instituciones son talleritis, porque ahí ejecutan su presupuesto y de una forma están justificando que van a ser eficientes. ¿Verdad o mentira? No ve, todos van a hacer talleres. Ahora las organizaciones sociales dicen, no voy a poder ir porque ya me han invitado del otro lado. Todos van a empezar a hacer su rendición de cuentas, los otros van a hacer talleres, van a llamar a congresos, entonces ahí todos quieren ejecutar como sea, ahí no son eficientes. Y muchas veces esto involucra también tu eficacia, porque no llegas totalmente a lograr tu objetivo y estás ahí disfrazado. Bueno, luego se pide que el administrador sea veraz, es decir, que se exprese con autenticidad en las relaciones funcionales de quienes integran la institución y además ser veraz con la ciudadanía. Esto contribuye al esclarecimiento de los hechos. Voy a hacer un proceso de contratación y lo que voy a pedir es que por lo menos tenga una experiencia de 5 años, una vez salido el título. Pero no eres veraz porque es una persona que ni siquiera tiene el título, mientras los otros se han rajado sus ojos tanto estudiar para tener un título cuando lo has puesto de delegación inmediata o has hecho los términos de referencia para un cargo que era de administrador y le has puesto que sepa sobre ingeniería de sistemas, que sepa sobre publicidad, cuando no tiene nada que ver con el cargo, pero estás favoreciendo a otra persona. Esto es grave, sobre todo en la administración pública. Te piden que seas leal y obediente. Tienes que tener permanente disposición para el cumplimiento, sí, de tus funciones, está bien, otorgando a cada quien lo que le es debido, actuando con equidad en tus relaciones interpersonales dentro del Estado y con una ciudadanía en general. Lastimosamente, Howard Zinn ha visto que en esto de la lealtad y la obediencia, históricamente las cosas más terribles, es decir, la guerra, el genocidio, la esclavitud, no han resultado de la desobediencia, sino más bien de esa obediencia, de esa lealtad. Hay que ir a la marcha, pero no hemos terminado el presupuesto. ¿Qué te dicen? Ya, quédate nomás, porque hay que ser eficiente y vamos a lograr la eficacia, o qué te dicen. Yo he escuchado, y es más, alguna vez me lo han dicho. ¿Acaso no estás comprometido, compañero? ¿Verdad o mentira? Ya, mentira entonces. Pero te piden que seas leal y obediente, pese a que cuando tus valores no están en conjunción con esto que te
están pidiendo es lo que hemos visto, el derecho de pernada, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de lo que era el derecho de pernada o no? Les voy a hacer recuerdo. El derecho de pernada era cuando, hemos visto creo que en la Edad Media, el señor feudal, el patrón, tenía él tenía que pasar la primera noche con la mujer de su dependiente, del que estaba trabajando. Y esto era visto como normal. ¿Por qué? Porque era el patrón, o el cura es el que tenía que pasar en el tema religioso, el cura era el que tenía que pasar la primera noche con la esposa. Y esto no se veía mal. Y siendo leal y obediente contra esos mis valores, permitía yo este tipo de injusticias. Entonces, muchas veces es también ser importante ser desobediente, pero con un objetivo, el de respetar tus principios y tus valores. ¿Están de acuerdo? Estoy con conexión o no. Ah, sí, sí. ¿Están de acuerdo o no? Muy bien, eso es lo importante. Entonces, lo que tratamos de buscar es como nuestros valores y principios, hacer la justicia y la equidad, es decir, actuar con fidelidad y solidaridad hacia todo el personal de la institución. Sí, cumpliendo las órdenes, pero las que sean racionales, las que estén de acuerdo con nuestros valores y sean impartidas por la autoridad competente. Es decir, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o de ilegalidad manifiestas, sean las que se deberán poner en conocimiento. Es decir, tu superior, así como en el cuartel, te pueden decir, anda, cómpramelo cigarros y te dan piedras y después hasta te piden cambio. Entonces hay que ver que es cumplir con estas órdenes siempre y cuando estén enmarcadas dentro de la Constitución, dentro tu manual de operaciones, dentro de tu código de ética y sean coherentes con tus valores y principios. Me ha gustado mucho este dibujo, no sé si lo habían visto antes, pero lo que te plantea es la igualdad. La igualdad es ponerle ese cajoncito a todos, no importa si eres más alto, si eres mediano, si eres pequeño. El alto puede ver mucho mejor el partido, se está beneficiando. El mediano también lo puede ver, a lo mejor no con gran altitud, pero al pequeño, aunque le pongan el cajón, no va a poder ver el partido de fútbol. Eso en cuanto a igualdad. En cuanto a equidad, todos van a tener el apoyo que necesitan. Entonces, al más alto que no tiene la necesidad, a lo mejor no le daré este beneficio. Al del medio le daré la mitad del beneficio y al pequeño le daré 2 cajones para implementar el concepto de discriminación positiva, y es decir, tratar de buscar la equidad y darle al que más tiene,
pero si quieren en función darle al que menos tiene en función al que más tiene. Pero por otro lado es el valor de la justicia. Saquemos esa barrera y que todos puedan ver el partido de apoyo, o sea que el partido de fútbol sin necesidad de lugares reservados, sin necesidad de tener espacios privilegiados, sino que hemos resuelto la falta de equidad y de igualdad y ya no hay estas barreras que nosotros mismos hemos construido de querer privilegiar a unos y no a otros, sino que todos tengamos acceso. Aquí de forma caricaturesca nos ponen una guillotina para decir que se está haciendo justicia, pero está relacionada con el acceso. Si no es partido de fútbol, es educación, es salud, es trabajo, ¿no? Más que igualdad, equidad, lo que queremos es justicia, que se cumpla todo para todos, que nos dejen de poner esas barreras para que podamos alcanzar nuestro objetivo. Muy bien. ¿Cuáles son los deberes de la función pública? Ya hemos dicho cómo queremos que sean los administradores. Ahora, ¿qué es lo que te plantea la función pública? Esto es lo bueno y lo malo. Te piden que seas neutral, es decir, que actúes con absoluta imparcialidad, sobre todo política, económica o de cualquier otra índole en el desempeño de tus funciones, demostrando independencia a tus vinculaciones con personas, partidos políticos o instituciones. Vamos a sacar una convocatoria y aquí debemos ser imparciales de forma política. Es decir, que se cumplan los términos de referencia que has solicitado para ese servicio, para esa consultoría y tú seas imparcial. Es decir, no muestres conflicto de intereses llamando a que se presenten a tus amigos, a los que les debes asuntos políticos, a los que te han dado el respaldo político que llaman no piden en el término de referencia, pero cuando te van a dar el cargo, ¿qué es lo que te piden? Carnet del partido, aval de la organización, eso no, tienes que ser neutral, el que tenga la posibilidad de ingresar, que entre. Pero ahí ustedes me dirán, pero el jefe ha dicho que tiene que empezar su nombre con J y venir con polera azul. ¿Cómo evitamos eso? ¿Cómo logramos esta neutralidad entonces cuando tenemos que ser obedientes y leales con la institución? Bueno, abriendo canales de transparencia, es decir, que se ejecuten los actos del servicio de una forma cristalina, transparente, que sean de carácter público, que sean de conocimiento de toda persona natural o jurídica. Entonces, que el servidor público y servidora pública deben brindar y facilitar información fidedigna, completa y oportuna. Es más, aquel que el jefe ha dicho que lo designen no había tenido si pase y el término de referencia me dice si pase. No había tenido idioma nativo. Pucha, anda pues al instituto a sacárselo. No, eso no es ser transparente, sino tienes que demostrar que tú estás haciendo el procedimiento de forma correcta.
Ahora, ¿qué pasa? Yo les pongo aquí una cuestión ética. Si el administrador o el jefe, digamos, más que el administrador, es pariente o amigo del que está postulando y ha clasificado y se lo llama a la entrevista, ¿qué debería hacer la persona que ahí está generando un conflicto de intereses? Yo he visto casos que se han dado y lo que tú puedes hacer es decir, bueno, es mi conocido, yo lo conozco, no quiero ser parte del comité evaluador, no quiero ser parte de la entrevista y estoy siendo transparente y estoy diciendo que lo conozco, es un amigo del bar, así que no quiero ser parte del proceso. Por favor, que sean personas imparciales como el administrador, podemos llamar a el jefe de otra dirección, pero yo como jefe no quiero participar en su selección porque aquí hay un conflicto de interés, lo conozco. Entonces de ahí, de alguna forma, estás transparentando y evitando meterte en líos o, como hemos dicho, eh, dándole la posibilidad de que gane gracias a tu posición. Tienes que ser discreto, sobre todo si estás en la administración pública. Esto se refiere a que muchas veces en estos contextos, en estas oficinas, se llegan a tomar decisiones de carácter público, como por ejemplo que te enteres que el día miércoles, hoy estamos lunes, van a hacer subir el dólar a 10. ¿Qué hacen? ¿Qué harían ustedes? Ética o no éticamente, ¿qué harían? O les cambio el ejemplo. El día viernes va a haber un corralito y no van a dejar sacar plata que sea mayor a los 3,000 bolivianos. ¿Qué hacen? En la oficina han dicho. Lo que generalmente alguien haría es llamar a su papá, a su mamá, a sus hermanos, decir, saca toda tu plata del banco porque desde el día viernes no te van a dejar sacar. Estás beneficiando, sí, a tu familia, pero a lo mejor la información que te ha dado es de reserva. No todos tienen que tener conocimiento de eso porque si no se hace una corrida bancaria y así como le has avisado a tu papá, a tu mamá, esta va a avisar a los tíos van a avisar a sus esposas van a avisar a su otra familia y se va a dar la bola y va a haber una corrida bancaria. Entonces, hay información que muchas veces es privilegiada solo para un ámbito. ¿Qué hacen? No solo los trabajadores, ¿qué hacen los directores? ¿Qué hacen los ejecutivos? ¿Qué hacen los jefes de unidad? También pues no aplican esto de la discreción y sin decirles a sus trabajadores, más bien les tratan de sacar su plata antes. Entonces hay información que debe ser
usada con discreción. Ejercicio adecuado del cargo. Es decir, hemos dicho que tenemos un código de ética, tenemos un manual de funciones y ahí es donde nosotros debemos ejercer adecuadamente las responsabilidades que se nos han dado. Y por eso, en el ejercicio de estas funciones, sobre todo en el sector público, no se deben adoptar represalias de ningún tipo o ejercer coacción alguna contra sus colegas u otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que sabemos que un compañero de trabajo tiene un problema administrativo y dice, bueno, yo te puedo ayudar fuera de la oficina con este costo cuando es parte del proceso, o los médicos, ¿no? Cuando estás asegurado no te atienden bien y te dice el médico, yo te puedo atender en mi clínica privada, o el abogado o el fiscal que está llevando tu proceso te diga, yo conozco un abogado que te puede defender, es mi amigo, contratarlo a él. Entonces, por eso es que hay que ejercer de forma adecuada el cargo sin beneficiar ni beneficiarte de los posibles problemas que se generen dentro de tu institución. Debes proteger y conservar los bienes del Estado, debiendo utilizar aquellos que te han sido asignados para el desempeño de tus funciones de manera racional, evitando un abuso, un derroche o un desaprovechamiento de estos recursos. Por eso es que no puedes emplear o permitir el empleo de los bienes del Estado para fines particulares o propósitos que no sean aquellos para los cuales hubieran sido específicamente destinados. ¿Quién me da ejemplos de este no uso adecuado de los bienes del Estado? O de la institución pública, o también puede ser de la empresa privada, pero ahí el jefe, el director son mucho más fregados y no permiten. ¿Cuándo es el día de Chaya en carnaval? Viernes de Chaya. Viernes de Chaya. ¿A qué horas empieza la Chaya? Es exactamente ese el problema. El propio jefe incita, vamos a chayar, todo bien, ¿eh? Y se alarga la fiesta y en la misma oficina pública están tomando, están bailando, está habiendo problemas, hay cámaras, los filman con las cámaras, vienen los de Unitel y dicen, sí, todo está cerrado, pero miren por la ventanita, te están filmando. O cuando te vas, vienes con el auto de la caja de salud, te chupas, lo chocas, sales en la televisión, estás usando bienes del Estado para otros fines. O cuando estás imprimiendo los trabajos de tus guaguas en la impresora de la oficina porque no te ha dado tiempo de ir a comprar las láminas. Hay una infinidad de abusos que hacemos de los bienes del Estado. Pero eso se debe a que tampoco nos dan las condiciones
para que podamos satisfacer nuestras necesidades. Puta, hay veces que estás 3 meses sin paga y quieren que pagues de tu bolsillo para poder trasladarte y además no hay hojas, tienes que irte a comprar hojas, o sea, es de los dos lados. Por eso es que pedimos que el uso sea adecuado, también te entreguen el número de hojas suficientes para hacer tu trabajo. O en su momento cuando te daban las hojas de papel bol, pucha, yo me acuerdo, esas sábanas llegaban con agujeros, tenías que reponer porque te habían dado de papel bol y todavía no estaban bien hechas y te salían hasta con mosquitos, venían las hojas. Entonces, de ambos lados tiene que ser ese uso responsable de los bienes. Que seas responsable, que al trabajar en el sector público desarrolles tus funciones a cabalidad y de forma integral, asumiendo con pleno respeto a tu función y a tu persona, porque ante situaciones extraordinarias puede que realizar tareas que por su naturaleza o modalidad no sean estrictamente inherentes a tu cargo, siempre que éstas resulten necesarias para mitigar, neutralizar o superar las dificultades que se enfrenten. Es decir, tienes que asumir que tus acciones pueden repercutir en perjudicar o ayudar a las otras personas. Si me tengo que cambiar, bueno, si toda la oficina se va a cambiar de edificio, será necesario que yo participe en llevar los equipos, los escritorios, las computadoras, las impresoras. Ahí está, ese es un problema ético. ¿Qué dicen? ¿Tengo que hacerlo o no? Exactamente. En ese caso, entonces, si está de alguna forma interviniendo o afectando en tu desarrollo en tu oficina, tú lo tienes que hacer, no tienes que negarte y a lo mejor ese día destinarlo para el traslado. Pero que hagas las conexiones ya de internet también o no. Bueno, si eres de sistemas, pues si no eres de sistemas. Ya no es tu responsabilidad. Y es más, como tú no conoces, pucha, la nueva oficina que te has trasladado es 110 y tus equipos son 220. Entonces ahí decir, no, hasta aquí llegó mi responsabilidad, porque se pueden quemar los equipos y demás. Yo no sé hacer el cambio de corriente continua a corriente lineal, bilineal. Hay también esos problemas. Entonces hay que ver hasta dónde llega tu responsabilidad. ¿Qué prohibiciones tenemos? Prohibiciones éticas para los funcionarios públicos. Mantener intereses en conflicto, lo que hemos hablado del conflicto de intereses. Mantener relaciones o aceptar situaciones en cuyo contexto tus intereses personales, laborales, económicos o financieros
pudieran estar en conflicto con el cumplimiento de tus deberes y funciones a tu cargo. Es decir, lo que muchas veces no se permite. ¿Cómo se llama esta figura de que tus hermanos, tus familiares no pueden ser parte de la misma institución pública? Excelente, ese es un interés en conflicto. Obtener ventajas indebidas, es decir, que muchas veces nuestros proveedores nos dan beneficios o ventajas que nosotros podemos utilizar mediante el uso de nuestro cargo, de nuestra autoridad, de nuestra influencia o apariencia de influencia. ¿Por qué les he puesto ese avioncito? Porque había una vez en una institución de medio ambiente, se tenía que viajar mucho y para eso se contrató una agencia de viajes. Y a la agencia de viajes se le hacía los pedidos y generalmente se compraban los pasajes más caros porque te permitían hacer el cambio de rutas o te daban más facilidades al tener el pasaje más caro. Pero lo interesante de esto es que la agencia de viajes por cada 5 pasajes te daba uno extra. Esto no era con BOA, era Aerosur, creo. Entonces, tú tenías como 15, 20 trabajadores que viajaban todo el tiempo. ¿Y quién creen que se beneficiaba de estos pasajes extra cada 5 pasajes? O las millas que decían, tienes que reunir millas y puedes conseguir un pasaje. ¿Quién se podría beneficiar de esto? Lo he pescado, porque alguna vez sí pedí que me acumularan los puntos y me dijo, no, esto ya está designado para el administrador. Y no fue transparente, nunca dijo ni lo distribuyó entre el personal. Entonces, por eso es que no hay que obtener esas ventajas indebidas. Siempre se descubre o siempre sale a la luz, entonces tengan mucho cuidado con eso. O el famoso porcentaje que te dan. Tú eliges un proveedor que es más caro, pero justificas que la calidad del producto es mayor. Cuando te ha dado con sobreprecio y te ha dado un 5% para vos, siempre hay ese tipo de cosas en las que hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque son ventajas indebidas que tarde o temprano salen a la luz y después te ganas un proceso. Entonces tengan mucho cuidado con esto, no solo en la parte pública, sino también en la privada. Realizar actividades de proselitismo político a través de las funciones de los trabajadores, de la infraestructura, de sus bienes, de sus recursos, ya sea a favor o en contra de los partidos, de las organizaciones o los candidatos. ¿Quiénes son los primeros en incumplir esto? Los jefes, porque los jefes son los que piden los recursos humanos. Che, anda a repartirles fichas, anda a tomar lista. Cuando esto no debería darse, debería ser un espacio que no sea de trabajo, debería ser no con los bienes del Estado, lo que siempre hemos reclamado y lo que pedimos es un trato justo.
hacer un mal uso de la información privilegiada, lo que les contaba, ¿no? O sea, hay información confidencial que puede dañar al sistema público, que no debería ser relevada o ser administrada por superiores. Entonces, no hay que participar de transacciones u operaciones financieras utilizando esta información privilegiada de la entidad a la que perteneces. ¿Por qué? Porque no todos tienen acceso a esa información. Y tú, al tener acceso a ella por tu condición o por aprovecharte del cargo, te crees impune. Y esto es impropio y dicha información para tu beneficio está tomada como una conducta antiética. O, no sé si les he contado este otro ejemplo, pero cuando los medios de comunicación muchas veces te piden que des una declaración porque no han podido acceder a los jefes o tus responsabilidades son otras, suelen acosarte, atosigarte para que des una respuesta. Yo me acuerdo, por ejemplo, en tema de vacaciones de invierno, los Unitel, no sé, cualquiera de estos medios de comunicación, llamaban al Cenami. ¿Ustedes saben lo que es el Cenami? ¿Alguien sabe lo que? Exactamente. Entonces llamaban al Cenami y decían, señores del Cenami, ¿van a bajar las temperaturas? Sí, las temperaturas van a bajar desde el día de mañana a aproximadamente 0 grados, 2 grados, 4. ¡Qué terrible! Empezó el invierno. ¿Usted considera que no? Es más, no usted considera. Bajo ese concepto del bajo de temperaturas, deberían iniciarse las vacaciones de invierno. Y los del Cenami decían, sí, porque están bajando las temperaturas. ¿Cuál era el problema ahí? Los medios de comunicación, en función a la información del Cenami, lo que te estaban planteando es el inicio de las vacaciones de invierno. El Cenami puede establecer vacaciones de invierno para los escolares. Solo díganme sí o no. Pues no. ¿Quién es el encargado de dictaminar o decidir cuándo empiezan las vacaciones escolares? Excelente. No es ni el Ministerio de Trabajo, ni es el Cenami, ni son las alcaldías, porque también ha habido momentos en los que la alcaldía, la prefectura han dicho, se inician las vacaciones, se cambia el horario a horario invernal. Entonces, ¿qué haces en esos casos? No te compete dar esa información o esa opinión en este caso. Tú tienes que decir, yo
no soy el portavoz, no puedo dar opinión ante esa situación, tendrá que darle el Ministerio del Trabajo. Lo mismo pasó cuando, porque estaban camino a los Yungas se cerró la tranca porque estaba habiendo nevada y se estaba dificultando la visibilidad para poder pasar por, por la ruta a los Yungas. Pero mejoraron las condiciones climatológicas y se empezó a dispersar la nieve. Y otra vez los medios de comunicación llaman al Senami y le dicen, bueno, entonces con este aumento de temperaturas deberían ya dar paso hacia la ruta a los Yungas. Y ellos volvieron a comentar que sí. ¿Cuál es el error ahí? Que el que debería tomar la decisión en que si se abre la carretera o no se abre es en este caso el servicio. ¿Alguien me ayuda con eso? ¿Sabe qué servicio es? El servicio de caminos, muy bien, entonces no es de mi competencia, por eso no podemos hacer a gusto nuestra opinión hacia los medios de comunicación y eso les piden mucho. Es más, uno tiene que elegir un portavoz de la institución para que él sea el que dé la información y si los medios a uno lo atosigan, lo presionan, lo acosan, decir no sé, no es mi competencia, yo no soy el portavoz para evitarse estos líos en el manejo de información. Y por último, el presionar, amenazar o acosar en función a tu cargo. ¿Por qué? Porque sobre pretexto de que tienes la decisión de dar trabajo, de promover, de aumentar sueldo, muchas veces los jefes ejercen presiones, amenazas, hacen acoso sexual contra otros servidores públicos o contra sus subordinados y esto puede afectar la dignidad de las personas e inducir a la realización de acciones dudosas. Y esto también se ha vivido en el país y también se ha dado. ¿Y dónde haces la denuncia? ¿Dónde denunciarían este tipo de acoso? En una institución pública. ¿Dónde harían la denuncia de este tipo de presiones, amenazas, acoso sexual, violencia? ¿Cuál sería la instancia? Hemos dicho, hay una oficina, cada institución pública tiene. Así como hemos dicho que hay ODECOS, hay oficinas de transparencia. Pero lastimosamente estas oficinas de transparencia son parte de la misma institución y lo que hacen es defender al jefe. Entonces, el que ha sido presionado, amenazado, acusado de víctima termina siendo el victimario, ¿no? Entonces, por eso es que pedimos que tengamos códigos de ética claros, que obedezcamos a la Constitución Política del Estado, que
cumplamos sobre todo con los 4 valores de respeto, responsabilidad, justicia y honestidad. En el tema de la administración pública se aumentará el tema de eficiencia y transparencia. Bueno, muy bien. Ahora pongamos las reglas del juego para el día 2 de diciembre. ¿Qué es el 2 de diciembre? ¿Quién me dice? El 2 de diciembre es lunes. Y es nuestro examen final. ¿Están de acuerdo? Muy bien. Pregunta, ¿mantenemos el trabajo o quieren examen? Pero no hemos hecho preguntas. Ya, está bien. Vamos a hacer lo siguiente, entonces. Haremos que sea un examen, pero va a ser sobre el código de ética y bueno, voy a ir buscando otras preguntas de las anteriores clases. ¿No quieren trabajo? Seguro. Ya, de acuerdo. Entonces, la próxima clase, dime, Willy. No te escucho muy bien. Muy bien. El trabajo consistiría en hacer un código de ética de una institución. Pero lo que podemos hacer es la próxima clase yo explicarles cómo se arma un código de ética y en función a ese código de ética hacer preguntas ya más amplias. Mejor si eligen una institución que sea como ejemplo y vamos a ir armando ese código de ética, por lo menos un esqueleto, y en función a ese esqueleto hacemos las preguntas del examen. ¿Están de acuerdo? Muy bien, ahora la consulta es, ¿tienen en las otras materias también están haciendo trabajo? Por eso me están pidiendo examen. Ya, entonces, dígame Alexis. Ya entiendo, entonces va a ser aumentar trabajo sobre trabajo y después no tengo tiempo y hago a medias uno y hago a medias el otro. Muy bien, entonces la próxima clase eh, nos vamos a apresurar para dar los lineamientos generales. No, la próxima clase les voy a dar los lineamientos generales para hacer un código de ética, pero ahí ustedes me tienen que pedir ya que esto entre en el examen, esta pregunta que entre en el examen, para que de esa forma podamos liberarnos y tener por lo menos la base de las preguntas que se van a llevar a cabo el día lunes 2 de diciembre. ¿Están de acuerdo? Ya Lisette, Milton, George Elise me tienen que hacer recuerdo de esta pregunta que entra en el examen y demás, porque por lo menos tenemos que tener 30
30 preguntas. Entonces su participación va a ser muy importante, tanto en la elaboración de las preguntas como en la selección de las respuestas, como hemos ido haciendo en anteriores clases. Es un trato y los tratos se cumplen. Muy bien, ¿está bien si llegamos hasta aquí? Muy bien, les agradezco mucho. El lunes entonces no se olviden de hacerme recuerdo para que hagamos juntos la elaboración del examen. Muchas gracias y tengan buenas noches. Ah, sí, sí. A ver, ¿quieren hacer apuestas? Si gana Bolivia, ¿cuántos puntos quieren? ¿Cuánto? No, si el examen es sobre 30. No, 3 puntos. Y si pierde, les rebajo 3 puntos. Willy, contigo apostamos 15 puntos. Y si pierdes 15 puntos, fregándolo, ¿eh? No, apostaremos los 3 puntos. ¿O cuántos puntos quieren apostar? 3 puntos, ya. Si gana mañana Bolivia, me hacen recuerdo, pero van a tener 3 puntos. Si pierde, van a perder 3 puntos. O voy a poner 3 preguntas que no vamos a hacer la solución. Ustedes van a hacerla. Ahí está, eso está mejor. ¿También la apuesta? Ya, muy bien. Eso es. Bueno, entonces llegamos hasta aquí. Muy buenas noches. Que descansen. Y mañana tienen que hacer fuerza para ganar esos 3 puntos. Muy bien. Listo, hasta el lunes. Fuerza Bolivia. Chao, chao.